Abogado André Benavides, PhD, académico constitucionalista. Abogado Benavides, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación, esta especie de limbo que vive la justicia ecuatoriana, cuando en Ecuador estamos hablando y entrando en una etapa ya crucial. Hoy hemos visto ya en diario El País publicidad por el sí. Por ejemplo, ha empezado una campaña por ir o no a una nueva asamblea constituyente en Ecuador. Pero hay muchísima tela que cortar para este tema y quisiéramos centrarnos por lo menos en el estado de situación de la justicia, con ese eje transversal que es la Constitución en todo lo que está pasando. ¿Cómo ve usted las cosas actualmente y su complejidad? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para toda la audiencia de Antena 1. Lastimosamente estamos en un momento bastante complicado en términos institucionales en lo que tiene que ver en la administración de justicia. Y usted bien lo señalaba antes de dar paso a la entrevista, que, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia existen solo 10 jueces titulares. Imagínense qué significa aquello, que la máxima instancia de justicia ordinaria de nuestro país ni siquiera se complete la mitad de los jueces que deberían estar configurando esta alta corte. Y ese es solo un ejemplo. Y de ahí usted tiene, por ejemplo, de acuerdo a datos incluso de la propia judicatura y de la fiscalía, que tenemos déficit de fiscales. Actualmente tenemos un déficit de 400 fiscales, más de 200 jueces en las diferentes materias e instancias. Así que no es una sorpresa que actualmente su causa, su proceso, esté durmiendo el sueño de los justos, que su proceso tenga que demorar años para tener una audiencia, años para tener una sentencia, porque el Consejo de la Judicatura se ha dedicado a otras cosas que la de formular y ejecutar política pública que permita al ciudadano tener una adecuada administración de justicia. Y ahora vamos a una asamblea constituyente en la cual supuestamente con esto vamos a resolver los problemas de justicia también en nuestro país. Pero ahí nosotros tenemos una duda. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Porque aquí vamos a una constituyente sin saber ni leer ni escribir, sin saber si es que se va a mantener la Corte Nacional de Justicia, si se va a mantener el Consejo de la Judicatura, qué va a pasar con la Corte Aquí Constitucional, permítame, si van a doctor ser susceptibles Benavides, de hacer juicio una político. brevísima pausa de reflexión en lo que usted está señalando que es fundamental. Hemos escuchado a algunos funcionarios de gobierno hablar sobre este tema y preguntan, creemos que con razón, de cuándo acá una asamblea constituyente ha venido de la mano con una propuesta, dándonos a entender que una asamblea nacional constituyente es una especie de libro abierto para que justamente quienes son elegidos como asambleístas escriban una nueva carta magna. Le pregunto a usted la necesidad que tendría Ecuador de que de alguna manera se delinee la propuesta, las intenciones del gobierno, que es además el proponente de ir por el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, yo considero que una de las deficiencias de esta propuesta de asamblea constituyente es que no se sabe cuáles son los ejes temáticos, qué es lo que se va a proponer. Porque si bien es cierto, en el momento que ya se instala la asamblea constituyente, ahí recién se redactarían los textos, en eso estamos claros. Tampoco aquí estoy pidiendo que el gobierno y los constituyentes ya vayan con un texto preestablecido solo para cumplir con la formalidad de debatir y aprobar, Eso aunque no me vendrá, pero ya cuando sorprendería, no. esté construida esa nueva constitución. Y no me sorprendería que algunos, incluso el texto constitucional ya esté listo. También podría pasar. Pero a mí lo que sí me gustaría, al menos, es saber algunos ejes temáticos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el tema institucional? ¿Usted va a disminuir o desaparecer el hiperpresidencialismo o lo va a fortalecer? ¿Va a existir reelección indefinida o no va a existir reelección indefinida? El momento que se apruebe la Constitución, ¿su periodo comienza de cero o son computables el periodo que ya está comenzando? ¿Qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional? ¿Va a ser unicameral, bicameral?
en lo que tiene que ver con el ámbito territorial y de administración. ¿Vamos a ser un Estado unitario o un Estado federal? Ujú. Entonces son algunas cosas que al menos son líneas Ahora, gruesas. doctor Benavides, perdón la interrupción, en caso de que se apruebe en la consulta popular el avanzar hacia una asamblea constituyente, ¿considera usted que este momento constituyente sería oportuno para hacer cambios en la justicia? ¿Es necesario hacer cambios en la justicia? De esto ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero pensando, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, ¿debe mantenerse, no debe mantenerse, debe desaparecer, debe reformarse? Como se decía hace un momento, la Corte Nacional debe volver a ser una corte superior. En fin, ¿usted considera que efectivamente la justicia necesita cambios o más bien es un problema de ética personal? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que aquí tenemos un defecto institucional y también en lo que tiene que ver con la calidad de nuestros jueces y evidentemente el órgano de administración de la función judicial. Si a mí me pregunta, el Consejo de la Judicatura tiene que desaparecer, porque desde ahí se han perseguido a jueces y fiscales y también se ha premiado a jueces y fiscales y se han movido causas a favor de determinados intereses políticos y económicos. En mi opinión, tiene que desaparecer, porque en un relato que ya se viene construyendo desde hace algún tiempo, lo que se pretende es crear una sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia o Corte Nacional de Justicia. ¿Eso qué significaría? Que la Corte Constitucional, la sala de lo constitucional, esté sometida al Consejo de la Judicatura desde donde se dan órdenes para determinados procesos. Entonces, si los jueces constitucionales van a estar sometidos al Consejo de la Judicatura, creo que no estamos en el camino correcto. Yo considero que sí hay que hacer reformas profundas, principalmente en lo que tiene que ver con la autonomía, independencia de la Fiscalía General del Estado, de la Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia, que se les dé mayores garantías a los jueces y evidentemente revisar todo lo que tiene que ver con los principios, reglas y derechos del debido proceso que están en la Constitución. Hay que afinar algunos conceptos y creo que una constituyente podría ser Y quizá, importante en ese y sentido, pero si quizás es que lo que se va a estos hacer, Y quizás estos cambios podrían hacerse, se podría avanzar en esto sin la necesidad de una constituyente. por supuesto, sin necesidad de constituyente, usted puede transformar la administración de justicia en nuestro país. Pero no ha habido la voluntad política entonces. Es que no es que no exista la voluntad política, sino que no les conviene, que es distinto. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos problemas de falta de recursos, tenemos problemas de la corrupción, tenemos problemas de depuración de la función judicial, la seguridad a los jueces. Yo comprendo y entiendo ese sentir que tiene la ciudadanía que dice, miren, se lo atrapa el delincuente, se lo mete en el juzgado y a la vuelta de la esquina ya está saliendo nuevamente a delinquir, como si la justicia fuera a puerta giratoria. Pero eso no se... A ver, ¿por qué se da esta situación? Se da por dos razones. Una, porque el juez ya fue cooptado. Entonces, si el juez ya fue cooptado por estas mafias, por los delincuentes, por los narcotraficantes, por los corruptos, hay que depurarlo y hay que censurarlo y destituirlo a ese juez. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer y no ese falso espíritu de cuerpo. Y en algunos casos donde existe incluso el beneplácito para que siga delinquiendo y la judicatura se hace de la vista gorda. Es un primer punto. Y el segundo punto que ocurre es que ese juez, cuando le llega a uno de estos casos, de un GDO, de un narcotraficante, etcétera, de un corrupto, tiene una situación bastante complicada, porque donde le llega la llamada y le dice, oye, tú me dictas prisión preventiva o me das sanción, te mato a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, etcétera. Entonces los jueces también están ahí amenazados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez, ¿qué le toca? Dictar medidas sustitutivas, medidas alternativas a la prisión preventiva, porque está en juego su vida, la de su familia. Entonces ahí el Estado tiene que garantizarle seguridad. Pero si no hay eso, por eso es lo que tenemos la puerta giratoria en la administración de justicia. Y en otros casos ya son los jueces corruptos, jueces pillos, etcétera, que eso es otra cosa.
quisiera, doctor Benavides, saliéndonos un poco de los detalles, hablar, si bien no tenemos detalles en absoluto de qué es lo que se quiere proponer en una nueva constitución, hablar sí de ciertas previsiones que decidió tomar la Corte Constitucional, dando ciertos límites y alcances para una posible Asamblea Nacional Constituyente. Sin entrar en detalle, la Corte, por ejemplo, ha dictaminado que una Asamblea Constituyente no puede asumir poderes ilimitados o plenos poderes, que se debe respetar la dignidad humana y el derecho internacional, que no puede invadir competencias de los órganos constituidos, que debe seguir los procedimientos legales establecidos, pide también transparencia y representación territorial, pidiendo que la Asamblea Constituyente sea transparente y representativa, con una distribución de escaños basada en criterios demográficos y territoriales. La pregunta es, ¿hasta qué punto la nueva Asamblea Nacional Constituyente estará obligada a respetar estos lineamientos? Está 100% obligada a cumplir con aquello, por dos razones fundamentales. La primera es que nosotros como Estado ecuatoriano tenemos compromisos internacionales. Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces el Estado, el momento que usted ha suscrito esos instrumentos internacionales, se encuentra obligado a que su constitución y su normativa interna se adapten, se ajusten a lo que ha dispuesto la norma internacional. Caso contrario, lo que puede ocasionar es que tenga algún tipo de cuestionamiento, llamado de atención, inclusive de que salga del mentado instrumento internacional. Y eso no es bien visto, al menos por la comunidad internacional. ¿De acuerdo? Es un primer elemento, lo que dice la Corte del Jus Cogens. Lo segundo, la Corte Constitucional ya ha advertido que una asamblea constituyente no es de plenos poderes, porque hay uno que otro trasnochado que está frotándose las manos en llegar a la constituyente y prácticamente hacer lo que se hizo en Montecristi: dar amnistías, hacer nombramientos, fiscalizar autoridades, dictar mandatos constituyentes, entre otros. Eso no puede hacer. Su única función es redactar el texto constitucional. Y aquí hay una cuestión importante que a veces se les pasa a algunos. El texto constitucional, más allá de que sea aprobado en la Asamblea Constituyente y posteriormente refrendado por parte de la ciudadanía, tiene un control posterior de constitucionalidad. Entonces, si usted comienza a meter textos que contravienen la dignidad humana, el ius cogens, etcétera, etcétera, eso puede ser susceptible de revisión por parte de la Corte Constitucional, porque en el trámite se ha violentado al menos estas limitaciones. Así que una constituyente no es patente de corso para que mañana usted meta y redacte lo que es y lo que no es. No, hay que seguir al menos respetar mínimos constitucionales y convencionales que se requieren en un nuevo texto constitucional. Ahora, bueno, hemos visto que muchas normas o dictámenes de la Corte Constitucional no han sido acogidos ni respetados. ¿Quién pondría un alto o un límite a las actuaciones o decisiones de esta asamblea, de esta nueva Asamblea Constituyente, como decíamos, en caso de que efectivamente los ciudadanos en las urnas digan que sí? Bueno, aquí usted tiene tres mecanismos. El uno es de autocontrol, autorregulación, porque incluso en el propio estatuto se establecen algunos lineamientos al momento de cometer alguna falta. Ahora, ya en el debate parlamentario, ahí es donde se debería generar el contrapeso para que no se den este tipo de situaciones. Lo segundo, el segundo control, en cambio, es un control ciudadano, para que la ciudadanía, a través de su voto, cuando ya le presenten el texto constitucional, pueda votar afirmativa o negativamente. Negativamente cuando hayan algunos aspectos que son contrarios a los intereses del Estado, los más altos intereses del Estado, y otro que pueden afectar derechos de los ciudadanos. Y un tercer momento, la Corte Constitucional, como lo habíamos mencionado, porque un proceso de asamblea constituyente también tiene un control posterior por parte de la propia Corte Constitucional. Así que al menos yo veo tres mecanismos, pero esto también dependerá
de varios factores. Primero, la configuración en la constituyente, cómo va a estar. Si va a tener mayoría ADN, la Revolución Ciudadana, si a la final no van a existir esa mayoría que permita aprobar el texto, no lo sabemos. Las condiciones políticas y sociales, debido a lo que está ocurriendo en este momento en el país, si es que va a existir esa aceptación ciudadana para primero aprobar la consulta en el 16 de noviembre y posteriormente ya el texto constitucional, si fuera el caso. Entonces son algunos aspectos que todavía están en el tapete y que mucho dependerá de las condiciones políticas. Y yo al menos de lo que estoy interpretando en este momento, condiciones políticas para ir a una constituyente, las veo todavía bastante dificultosas. Volviendo al tema inicial y para cerrar, doctor Benavides, ¿qué va a pasar mientras tanto con esa especie de limbo en el cual se encuentra la justicia ecuatoriana hasta que se defina, sabiendo que en el país uno de los temas más preocupantes que se están dando es el crecimiento de la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica? Yo creo que estamos en un momento grave y un tema que no le hemos mencionado. Actualmente tenemos un fiscal subrogante debido a la renuncia de la doctora Diana Salazar, pero a la vuelta de la esquina ya salieron a nombrar el reemplazo del doctor Toainga en el caso que renunciara. O sea, prácticamente ya tienen incluso listo el personaje para que asuma la titularidad de este órgano de la función judicial. ¿Por qué no se lleva a cabo el concurso de fiscal general del Estado? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué intereses existen de por medio? ¿Por qué no se lleva a cabo un concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia? Todavía no se lo acaba. Desde la época incluso de Terán, desde ahí no se acaba, no, viene el proceso. Ya han pasado siquiera unos 2 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no les interesa, no les conviene. Prefieren tener con jueces que pueden eventualmente ser cooptables y a la final del día con eso tener sentencias favorables en determinados casos. Entonces, al menos yo no lo veo con buenas luces lo que está pasando actualmente en la Administración de Justicia. Y no es porque lo he escuchado o lo he revisado en un titular de prensa, no, en carne propia, con temas tan sencillos como que en los juzgados te pongan audiencias para después de 2 años, o no tengan ni siquiera papel para imprimir la providencia. El tiempo lamentablemente Entonces nos queda estamos, corto, doctor Benavides, pero no puedo dejar de hacer una pregunta final. ¿Qué actitud debemos tener como ciudadanos, cada ecuatoriano, respecto a lo que se viene, en cuanto a informarnos debidamente para la nueva Asamblea Nacional Constituyente? yo creo que los ciudadanos tenemos dos deberes fundamentales. El primero, saber para dónde va esa Asamblea Constituyente, qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca como país. Tampoco eso puede ser un mecanismo en el cual recién se va a improvisar, ¿verdad? Porque algunos van a ir a improvisar. Y lo segundo es saber quiénes van a ser nuestros constituyentes y que se escoja bien a las mejores ecuatorianas y ecuatorianos para que redacten el texto constitucional. Porque si vamos a tener una copia de lo que actualmente es la Asamblea Nacional, vea, mejor quedémonos nomás con el texto del 2008. Porque si van a ir los mismos, con la misma calidad de constituyentes que asambleístas, bueno, ¿qué se puede esperar de aquello? Bien, muchísimas gracias, doctor Benavides. Gracias por la invitación. Declaraciones del abogado André Benavides, constitucionalista, académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 8 horas con